escritas allí en la Biblia no están puestas ahí de bonitas, ¿cierto que no? Porque a alguien se le ocurrió, voy a escribir esto para que todas las generaciones lo lean, simplemente por una ocurrencia suya, ¿cierto? O porque le pareció muy bonito, en fin. Creo que todo lo que está allí escrito, hermano, tiene una razón, tiene un propósito grande. Amén. El apóstol dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil. Amén. Y es útil. Y él señala varias cosas para redarguir, para corregir, para instruir. Amén. En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y cuando uno piensa, hermano, en la vida cristiana, bueno, el Señor Jesucristo hablando de esta vida cristiana, de este camino, pues dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pero de todas maneras el Señor sabe que nosotros no la tenemos tan fácil y que hay una cantidad de cosas que siempre nos están tratando de alejar de lo que Él nos ha prometido, en este caso la vida eterna. Amén. La salvación, gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces el Señor es consciente de que nosotros realmente tenemos que luchar y tenemos que batallar fuertemente. Y Él nos da unas palabras de consuelo y dice, bueno, yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Amén. Gloria al Señor. Y a pesar de que Él unos días antes le había dicho a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo la doy. Ahora le dice a sus discípulos, pareciera uno pensar que el Señor se estaba contradiciendo, pero si uno analiza el contexto, está fortaleciendo una idea. No creáis que he venido a traer paz, antes he venido a traer guerra. Amén. Una cosa es que uno pueda sentir paz en su corazón y otra cosa es que realmente su vida no esté en una situación de combate, de guerra, de enfrentamientos espirituales. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, cuando uno piensa en todas las cosas que están escritas en la Biblia, uno debe entender que están escritas allí para un propósito, con un propósito. Y es que nosotros realmente podamos ser salvos. El Señor que conoce todas las cosas, el Señor que sabe todas las cosas, se anticipa al hecho de que nosotros tenemos que enfrentar una serie de situaciones, hermanos. Tenemos que enfrentar una serie de cosas en nuestra vida para poder alcanzar lo que Dios ha trazado para nosotros. Por eso la Biblia dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que sí hay un grado, hermano, de dificultad. Y sí se requiere un grado de sabiduría, de gran inteligencia, hermano, para poder llegar al reino de los cielos. Para poder llegar al reino de los cielos. Entonces, dadas esas circunstancias, el apóstol comienza a hablarnos a nosotros de una batalla, de una lucha
amén, cuyo campo de batalla, pues seguramente es nuestra mente, amén. Ahí es donde se libran las más grandes batallas, las más duras batallas se libran en nuestra mente. Y por eso entonces, hermano, el apóstol en el verso 12 aclara y dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Ese texto lo que está diciendo es que sí tenemos una lucha, solo que la lucha no es con las personas, pero sí hay una lucha. Amén. Dice, si no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, al principio los cristianos, hermanos, al principio de la era del cristianismo, pues la mayor parte de las luchas de cada uno de ellos sí era con el hombre. El diablo de alguna manera usaba a los gobernantes y a las naciones y a las autoridades para atacar el cristianismo y hacer desviar de la vida cristiana a muchas personas, pero no le funcionó mucho. Cuando mataba a un cristiano aparecían 4 o 5 y se multiplicaban y se multiplicaban. Y el mismo apóstol Pablo dice que el estar en la cárcel para él es muy duro, pero que ha resultado en bendición para otros porque se han envalentonado, han tomado fuerzas. Amén. No, es que si el hermano Pablo está ya luchando en esa cárcel, nosotros también tenemos. Y entonces mucha gente tomaba fuerzas y podían luchar en la vida cristiana. Bendito el nombre de Jesús. Pero ahora en nuestra época, hermano, aunque al principio la iglesia en Colombia también sufrió muchas persecuciones y muchos hermanos fueron martirizados, muchos murieron, amén, y de alguna manera muchos tuvieron que pasar por humillaciones y por situaciones difíciles. Nosotros apenas somos de ayer, y eso que en la época en que mi mamá se convirtió al evangelio, pues yo recuerdo que no era sencillo ser cristiano, era una humillación, amén. En mi colegio solamente habían 2 personas que estaban en religiones diferentes al catolicismo, una niña que era testiga de Jehová y yo, que yo ni siquiera sabía si yo era cristiano o no. Pues a mí me llevan a la iglesia, pero yo no había hecho ninguna confesión de fe, yo era un niño. Y en la escuela aún así me sentí alguna vez vulnerado, humillado, maltratado. La directora del grupo de nosotros en segundo de primaria era una profesora muy religiosa, y la directora pues era muy supremamente católica, y ella me hizo perder a mí el año precisamente por la materia de religión, porque no prestaba mucha atención en misa ni nada de esas cosas, ni me aprendía todo lo que ahí decían. Y entonces eso fue un ataque fuerte para un niño que seguramente ni entendía nada de lo que estaba sucediendo. Yo solamente iba con mi mamá al culto y escuchaba que cantaban y un señor ahí hablando, pero uno de niño hasta ni le presta atención a tantas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Algunos de nosotros alcanzaron a ser humillados o maltratados o menospreciados por causa del evangelio, pero ahorita todo el mundo se cree cristiano, ahora todo el mundo escucha música cristiana, todo el mundo tiene a Dios, todo el mundo la Biblia, todo el mundo dice Dios le bendiga. Ahora años uno decía Dios le bendiga y se burlaban de uno, lo miraban mal, ya todo el mundo es Dios le bendiga. Es cierto, ahora todo el mundo es Dios le bendiga, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hoy creo que el diablo quiere alejarnos del camino de Dios a través de otras cosas, a través de otros medios. Queriendo tomar entonces textualmente lo que la Biblia está hablando aquí acerca de la armadura de Dios, hemos venido mirando entonces cómo cada uno de esos elementos que componen esa armadura del soldado
representan algo en la palabra del Señor, amén, algo simbólico, algo espiritual, pero los 5 primeros elementos que hemos visto en la palabra son elementos o armas de defensa, amén, para soportar ataques. Bueno, la Biblia no dice que nosotros tenemos que estar buscando al diablo para destruirlo ni nada de esas cosas. La Biblia lo que dice es que debemos resistirlo. Amén. O sea que por eso tenemos 5 armas de defensa ahí, que es para resistir, para soportar cuando viene el enemigo a nuestra vida. Pero este otro elemento que acabamos de leer, que es una espada, que en la época medieval y aún en principios de los siglos anteriores de la iglesia, pues las guerras se libraban, era así, cuerpo a cuerpo, y los soldados tenían algunas armas manuales, entre ellas la espada. También tenían lanzas, flechas, dardos, en fin. Pero creo que la más representativa ha sido la espada, amén. La señal como de poder, de guerra, ¿cierto? De autoridad. Y Pablo está usando como ejemplo es la vestidura o la armadura del soldado romano. Y la espada romana tenía unas características un poco diferentes a las espadas de otros pueblos, de otras culturas. Y es que la espada romana tenía filo por los 2 lados, ¿cierto? Y tenía una punta también aguda y filosa. Y entonces yo estaba mirando, hermanos, porque este no es el único versículo de la Biblia que nos habla de la espada del Espíritu, o compara a la palabra con una espada, sino que la carta a los hebreos también la menciona, amén, bendito el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, amén, que penetra hasta partir, ¿qué? No dice el cuerpo, no dice las extremidades, no dice la cabeza, no dice, sino que penetra hasta partir, ¿qué? El alma. Está hablando es como del intelecto, porque el alma es eso, el alma es el intelecto del hombre. En el alma están sus pasiones, sus ilusiones, sus deseos, sus recuerdos, su memoria. Ese es el alma del hombre. Dice que penetra hasta partir el alma. Y no solamente el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y dice, y discierne, amén, los pensamientos y las intenciones. Gloria al nombre del Señor Jesús. El soldado entonces utilizaba la espada para 2 cosas, para atacar y también para defenderse, aunque tenía el escudo, ¿cierto? Mientras ponía el escudo, pues con la otra mano atacaba, pero muchas veces de pronto también la espada le servía para defenderse. Tenía varios usos la espada, no solamente para defenderse, sino para atacar. Y yo pienso, bueno, ¿por qué el apóstol compara la palabra de Dios con una espada? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces comencé a meditar en los usos que tiene la palabra de Dios. Amén. Los usos que tiene la palabra de Dios. Pablo entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Esos son usos que tiene la palabra de Dios. También entendemos que la palabra ha sido dada para nuestra exhortación, para nuestra consolación,
Gloria al nombre del Señor Jesús. Para nuestra fe, para fortalecernos, para levantarnos, para enseñarnos. Pero estaba mirando, hermano, que hay un uso que nosotros no tenemos tan en cuenta en nuestras predicaciones o en nuestra enseñanza o cuando estudiamos la palabra, y es que la palabra de Dios también tiene un uso muy especial, y es para protegernos. ¿Y por qué necesitamos nosotros protección? ¿Y qué clase de protección necesitamos? ¿Por qué necesitamos protegernos? ¿De qué necesitamos nosotros protegernos? Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice entonces que no luchamos contra carne y sangre. Uno puede pensar que la palabra de Dios sirve entonces para atacar al enemigo, y un vecino entonces tiene un conflicto con nosotros, y el vecino sale y nos dice de todo, nos insulta, y nosotros que nos ponemos a decirle versículos. Yo estaba pensando en eso, y yo dije, no creo que el propósito de la palabra sea que uno con ella se ponga a pelear con un vecino, con un agente o con cualquier persona por allí. No tiene ningún sentido, porque nuestra lucha no es con esas personas. Antes, por lo contrario, el Señor dice que si alguien nos ataca debemos poner ¿qué? O sea, que nosotros no respondemos a la gente o a un ataque de una persona como lo haría cualquier otra persona en el mundo. Si lo insultaron, entonces insulta, ¿cierto? Si lo gritaron, entonces grita. Si lo golpearon, entonces golpea, ¿cierto? Si lo estafaron, entonces va y recupera su dinero estafando a otro. Creo que ese no es nuestro actuar, no está dentro del contexto de la palabra de Dios. Y entonces estaba diciendo al inicio que el campo de batalla es nuestra mente. Ahí es donde realmente podemos sentir la más cruda batalla, porque vienen a nuestra mente cantidad de cosas, cantidad de pensamientos, cantidad de ideas, argumentos, teorías, filosofías. Dice la Biblia, huecas sutilezas, heridas, frustraciones, turbaciones, tristezas, amarguras, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y hoy en día están muy de moda las enfermedades de la mente, el estrés, ¿cierto? La depresión, todo ese tipo de cosas están en nuestra mente. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un cristiano que ha creído a la palabra, que tiene un Dios tan grande, pues esté deprimido, que quiera morirse, que quiera llorar, que quiera no continuar adelante? Pues yo amo y anhelo el irme con el Señor, pero no porque esté aburrido aquí, sino porque sé que el morir es ganancia, ¿cierto? Pero otra cosa es que simplemente es porque le perdió sentido a la vida. Cuando uno mira entonces, hermano, la mente humana y se analiza a sí mismo, tenemos que tener nosotros discernimiento de espíritus. Y creo que el discernimiento de espíritus no solamente es para analizar a otros, sino para analizar, ¿y a mí qué me está sucediendo? Ese es un ejercicio que casi no hacemos, porque el ser humano tiene la tendencia de estar analizando a otros, de estar juzgando a otros, de estar mirando a otros, y no quiere que lo corrijan, y no quiere que le enseñen, y cree que se las sabe todas, y entonces no está dispuesto a la enseñanza, cuando oír es de sabios.
Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que usted entre más sepa y se propone más oír, más va a saber. No puede decir, no, es que yo eso ya me lo sé. ¿Quién sabe si te lo sepas? Porque tenemos nuestra vida montada, hermano, ¿sobre qué? Sobre paradigmas. Un paradigma es una idea que nos lleva a nosotros a pensar que las cosas solamente se pueden hacer así como yo las hago. Y que no hay otros métodos, que no hay otras formas de hacer las cosas. Y creo que nosotros tenemos que ir cambiando una cantidad de paradigmas en nuestra vida, una cantidad de ideas, porque sí hay otras formas de hacer las cosas. Cuando yo entré a la iglesia, hermano, yo tenía un concepto de la iglesia, y inclusive de la doctrina y de una cantidad de cosas que al principio escuché y creí que eso era literal la palabra de Dios, pero a medida que he ido avanzando y creciendo en el Evangelio, me he dado cuenta que no todo lo que me dijeron al principio era tan cierto. Y ahora va uno conociendo la Escritura y va mirando una realidad mucho más amplia. Y uno va ampliando, como dicen por ahí, su espectro o su área de conocimiento, y puede ser edificado y seguir firme en el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, basado en eso, uno tiene que saber que a la mente llegan muchas cosas. Pero ¿de dónde llegan? No todo lo que llega a tu mente proviene de ti. No todo. Hay pensamientos que llegan a la vida a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la televisión, en fin, de tantas cosas. Porque los medios de comunicación, en todo lo que muestran, tienen mensajes que lo llevan a uno a cambiar la manera de pensar, lo que llaman mensajes subliminales, ¿cierto? Para adquirir o para tener de usted un beneficio, un lucro. Amén. Entonces, hay personas que creen que esos que son famosos en las redes sociales viven mejor que uno. Y puede que no. Y en su gran mayoría seguramente no. Entonces la juventud hoy, al mirar todos esos influencers y al mirar las redes sociales y todas esas personas que son íconos en la televisión, en la moda, en las películas de Hollywood, los superhéroes, las redes sociales. Entonces, al ver todo eso, creen que la única manera de ser feliz es tener todo lo que esas personas tienen. Inclusive hasta el querer pensar que hay que ser un superhéroe para poder ser admirado. Y llegan pensamientos a la mente. ¿Por qué? Porque se está alimentando con esas cosas que está viendo. Entonces ahora no es dime con quién andas y te diré quién eres, sino dime qué ves y te diré quién eres. ¿Con qué alimenta usted su alma? ¿Con qué alimenta usted su vida? ¿De qué llena usted su corazón? Usted sí es objetivo, hermano, a la hora de juzgar las cosas que está viendo o está escuchando a través de una pantalla. El mundo le presenta a usted formas de pensar y establece estilos de vida y modas para que el ser humano se comporte de esa forma y poderlo controlar mejor y más fácilmente. Hay pensamientos que llegan a la vida, hermano, por el diablo. Dentro de la armadura de Dios está la fe, que es un escudo. ¿Y para qué es el escudo? Dice la Biblia: para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué son dardos de fuego? Son pensamientos. Son pensamientos que llegan a la vida. Pensamientos, por ejemplo, que tú no sirves para nada. Tú estás acabado. Dios no te ama. Dios no te oye. Aquí nadie te tiene en cuenta. Mira cómo estás y Dios no hace nada. Y comienza el diablo a llenar tu corazón y tu mente
a pensar que tú eres despreciado y una cantidad de situaciones. Eso lo hace el diablo, ese tipo de pensamientos. Ahora, vienen pensamientos de uno mismo, los pensamientos propios, lo que no envía el mundo ni envía el diablo, sino que surgen solamente de la base de tu crianza, de tu educación, de tu entorno, de tu familia, cómo fuiste educado, y entonces esa manera de pensar o esa cultura que tú tienes de pensamiento, a veces también te la puede jugar, a veces también te puede dañar, a veces tampoco te ayuda mucho a crecer. Y cuando nosotros nos basamos en esa forma de pensar propia, ahí es donde la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué dice que no seas sabio en tu propia opinión? Porque tú no te las sabes todas, porque no tienes una mente omnisapiente como la de Dios, porque estamos totalmente limitados. Y a veces entonces nuestros propios razonamientos y nuestros propios argumentos nos llevan a cometer un error grave, a equivocarnos o a juzgar mal las cosas, inclusive hasta interpretar mal la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que se han ido de la iglesia, hermano, y cuando uno les pregunta que por qué se van porque han interpretado mal la palabra. Y entonces han llenado su corazón de un pensamiento que realmente no es así, y se pierden la bendición. ¿Por qué? Porque tienen una manera de pensar basada en algún trauma, en alguna situación, en algún problema, en algo del pasado. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que la única manera de seguir adelante es ¿cuál? Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo. Bendito el nombre de Jesús. Pero también hay pensamientos que llegan a la vida basados en la palabra de Dios, basados en la escritura, en lo que hemos aprendido, porque uno termina creyendo lo que repite muchas veces. Se pone a cantar: amo a mi Dios, porque Él me ama. Si usted todos los días canta eso, usted termina amando a Dios. Pero ni siquiera porque la doctrina le está enseñando y porque se haya enamorado del Señor, sino porque de tanto repetirlo lo cree. Somos tremendamente costumbristas. Dicen que si usted por más de 20 días hace algo todos los días, se le convierte en una rutina en su vida y ya forma parte de su vida, ¿cierto? Así que los que quieren hacer dieta, mínimo 20 días. Bendito el nombre de Jesús. Pero la palabra sí tiene un mensaje que llega al intelecto. Dios tiene un mensaje que llega al intelecto, que llega al corazón, que llega al alma, que convence, que transforma. Bendito el nombre de Jesús. Usted dirá: pastor, pero todo eso que está diciendo, ¿qué tiene que ver con la espada del Espíritu? Dentro de los usos que tiene la palabra de Dios, hermano, está el hecho de poder protegernos. ¿Por qué? Porque recibimos discernimiento. Quiere decir que si nosotros nos volvemos hábiles en el manejo de la espada del Espíritu, como lo hacían los soldados que entrenaban para ir al circo romano, para ir a la batalla, aprendían a manejar la espada y eran tan diestros que se volvían personas tremendamente peligrosas y asertivas, hermano, a la hora de atacar con una espada. Usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra para poder defenderse de lo que llega aquí, de lo que llega aquí. El apóstol Pablo dice: llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. ¿Y eso para qué? Para poder analizar, hermanos, si lo que está llegando a tu mente viene de parte de Dios o de dónde viene.
Y tener la capacidad, hermanos, de desechar un pensamiento, una idea, un argumento, que lo último que quiere ese pensamiento, esa idea, ese argumento, es alejarte de Dios. Y todo lo que te quiera alejar de Dios es tu enemigo. Es tu enemigo. Cualquier argumento. Y con la palabra de Dios nosotros podemos derribar todo argumento. Si por ejemplo el diablo te dice a ti, es que a ti Dios no te ama. Pero usted va a la palabra y usted dice, no, pero es que la Biblia me dice que de tal manera me amó Dios a mí, que fue a la cruz del Calvario. Si Dios no me amara, si hubiera hecho hombre, hubiera ido a la cruz por mí. Quiere decir que Él sí me ama. No, usted ya lo perdió todo, para usted no hay solución, usted ya la embarró, ese pecado te condenó, ya ni sigas, no insistas. Pero resulta que la palabra dice otra cosa. Dice que Él es grande en misericordia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hijitos, estas dos cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿de dónde viene ese pensamiento? Eso es un pensamiento diabólico. Hay que reprenderlo y hay que sacarlo. Para eso es la espada del Espíritu. Por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso tenemos que conocer la Escritura. ¿Para qué? Para defendernos y para atacar al enemigo cuando venga contra nosotros con argumentos. Porque él está interesado en desunir la iglesia. No es que en esa iglesia no hay amor, usted a qué vaya. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si usted vino a la iglesia para recibir amor, está perdido. Usted vino a la iglesia es a dar amor. Porque cuando una persona viene a la iglesia buscando algo, que le den, que le ayuden, que le colaboren, que lo entiendan, que le aporten, está perdido. Porque Dios no te llamó a ti para nada de eso. Dios te llamó a ti para que tú des, para que tú ayudes, para que tú entiendas, para que tú bendigas, para que tú perdones, para que tú sirvas. Si usted está esperando otra cosa, entonces no conoces la palabra. Es que yo no le hice nada a ese hermanito y me mira feo y ni me habla. De malas, él verá. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que si tú sabes que un hermano tiene algo contigo, ve y colócate de acuerdo con él. Hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está así conmigo? ¿Qué le hice? Cuente. Uno ofende y no se da cuenta. ¿Cómo podemos organizar? Somos hermanos en Cristo, hermano. Si te escucha, ganaste a tu hermano. No, pastor, ya hablé con ese hermano y no me quiere perdonar, ni siquiera me dice qué fue lo que yo le hice. Antes busque 2 o 3 testigos y vaya, pídale perdón otra vez. Vaya con otras 2 personas. Hermano, vea, cuénteme aquí delante de los hermanos qué fue lo que pasó, qué le hice. No orar y tampoco. Entonces dice la Biblia, dígaselo a la iglesia. Pídale perdón delante de toda la iglesia, a ver qué le dice. Hermano, vea aquí en público, delante de todos, le digo que me perdone, no sé qué fue lo que le hice. Si algo malo le hice, dígame qué fue. Y si no escucha la iglesia, ese es un impío. Tenle por gentil y publicano, ahí sí deséchelo. Pero usted tiene que agotar los recursos, así dice la palabra.
pero nosotros obramos de otra manera. Nosotros nos llenamos de arrogancia ¿y qué pasa? Terminamos perdiendo la salvación. ¿Y quién está burlándose de nosotros? El diablo. Pablo le escribe a los filipenses la carta más tierna y más dulce que él haya escrito. Porque Pablo a todas las iglesias que les escribe les habla muy duro, les da fuerte. A los Gálatas los trata de insensatos, a los Corintios les dice inmaduros, a los romanos les dice que se arrepientan. Es una cosa tremenda, hermano, ¿cierto? Pero a los filipenses, usted lee la carta a los filipenses y usted se da cuenta que es una carta llena de dulzura, de amor, de ternura. Les manifiesta su agradecimiento, todo lo que tiene. Pero sin embargo allá, hermano, en Filipos habían dos hermanas con una situación. Dos hermanas llamadas Evodía y Sintique. Parece que había un conflicto entre ellos. Y no se perdonaban al punto de que el problema de ellas llegó a los oídos del apóstol Pablo, que estaba a cientos de kilómetros en una cárcel. Allá llegó alguien con la noticia: Pablo, la iglesia en Filipos te ama, ve, aquí le envío esta ofrenda, qué bendición, esa iglesia esto. ¿Y cómo van? No, los hermanos, una bendición, pero hay un chicharroncito allá con dos mujeres. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y le contaron. Y entonces él escribió la carta, no para hablarle a las dos hermanas, para hablarle a la iglesia, pero aún así, ¿cómo sería de trascendental lo que estaba sucediendo entre ellas? Que Pablo les mandó a decir en esa carta: díganle a Evodía y a Sintique que arreglen sus asuntos, porque si no los arreglan, se van a perder. Y yo voy a perder mi salvación por un problema que tengo con otra persona. Quiere decir que no conozco la palabra. Quiere decir que no he conocido a Dios. Porque si yo no amo a mi hermano, entonces ¿cómo puedo decir que amo a Dios si a mi hermano lo veo y a Dios no lo veo? Entonces lo desconozco. La palabra de Dios es una espada, hermano. ¿Para qué? Para defender nuestra salvación. Tú no puedes perder la salvación, porque el diablo, el mundo o tú mismo trae un pensamiento a tu alma, que ese pensamiento te está alejando de la verdad y te está alejando de Dios. A mí me preocupa, hermano, el cristianismo de esta época. Porque dice la estadística que un 80% de los hermanos en una iglesia no leen la Biblia. ¿Cuántas personas sacan el tiempo para meditar en la Escritura? Dedicamos más tiempo, hermano, viendo una película, viendo las redes sociales, siguiendo a un impío en una red social, que meditando en la palabra. Y mucho menos la juventud. ¿Qué promedio de jóvenes leen la Biblia? Y la leen con detenimiento. A mí me sorprende y me maravilla cuando un joven me dice: pastor, estoy leyendo esto y necesito que me explique tal cosa. Mi hija me llama todos los días, me dice: papi, vea, estoy leyendo toda la Biblia, voy en tal parte, explícame esto que no entiendo. Y una persona tan joven y metida leyendo la Biblia, me parece una bendición muy grande. ¿Sabe por qué se perdió el pueblo de Israel? El Señor dijo: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Porque no conocemos la Biblia, porque nos limitamos a venir a un culto y a escuchar al pastor. Y si el pastor nos está predicando falsa doctrina, entonces ¿qué decimos? Amén. Uno a veces hace el ejercicio, porque hay versículos que los escuchamos de una manera y resulta que literalmente es de otra. Y nosotros los escuchamos de cualquier manera y decimos amén. No hay una hoja y un árbol que se mueva sin la voluntad de Dios y todos decimos amén. Y pues ¿dónde dice eso? Que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y todos decimos amén. Y eso no es lo que la Biblia dice. Hermano, la Biblia sí dice eso. Lea bien a ver cómo dice. Es que como estamos acostumbrados a escucharlo de esa manera, creemos que así es, entonces le decimos amén.
No, la Biblia no dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La Biblia lo que dice es: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y cuándo abundó el pecado? Cuando vino la ley, porque la ley fue la que agravó el pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esa falta de conocimiento, hermano, nos está haciendo vulnerables para que el enemigo nos ataque, nos engañe y nos saque del camino de salvación. Es tan importante la palabra que el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que muestran y nos enseñan la vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si para alguna cosa se necesita sabiduría en esta tierra, es para ser salvo. Estaba mirando, hermanos, a alguien que usó la palabra verdaderamente como una espada, y fue el Señor. Cuando el Señor inició su ministerio, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 4. También lo encuentras en el capítulo 4 de Lucas y en el capítulo 1 de Marcos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue llevado por el diablo. El Espíritu de Dios le hizo ir, le llevó al desierto con un propósito, y era ser tentado. Para que fuera tentado, porque Dios no se podía tentar a sí mismo. La Biblia dice: cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Entonces uno piensa: uy, ¿cómo así que el mismo Dios le llevó al desierto para ser tentado? O sea, como si Dios lo estuviera poniendo ahí en bandeja de plata. Tenga, mire a ver pues qué va a hacer. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Y a mí me llama la atención esa parte, porque el diablo lo primero que quiere, hermano, cuestionarnos a nosotros es nuestra identidad. Usted hijo de Dios y diciendo mentiras. Ay, que un hijo de Dios, y para gritando en ese banco, como insultó a ese policía, como trata a la familia, que es un hijo de Dios. Usted es evangélico. Si eso lo han hecho contigo, el diablo lo hizo con el Señor. Y el diablo lo que puso, hermano, aunque él sabía quién era Cristo, él sabía que Cristo es Dios manifestado en carne. Él lo atacó de esa manera. ¿Por qué? Porque él estaba esperando de que Cristo le contestara como Dios. Y si Cristo hubiera respondido a esa tentación como Dios, hubiera perdido. Ya, pero ¿cómo va a perder Dios? Si hubiera perdido. Porque se hubiera demostrado, hermano, que nadie en su condición humana soporta una tentación. Entonces que él hubiera tenido que echar mano de lo que es en su esencia para poder derrotar al diablo. O sea que como hombre no hubiera podido. Pero Pablo le dijo a los filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual o en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que Cristo enfrentó la tentación del diablo como hombre, para poder demostrar que en la condición humana podemos salir victoriosos. Jesús dijo: yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Y venció al mundo no como Dios, venció al mundo como hombre.
Y él fue a la cruz y soportó lo que había venido allá en la cruz. Le escupieron, le pisotearon, le golpearon, hermano, le pusieron una corona de espinas, lo desnudaron. Y él en su condición de Dios, hermano, es que no necesitaba ni siquiera chasquear los dedos para acabar con toda esa gente. Él soportó todo eso, porque él sabía que la victoria estaba en la resurrección. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso Lucero lo ataca y lo primero que le dice: si eres hijo de Dios, como quien dice, usted es Dios, entonces diga que esas piedras se conviertan en pan, pues. ¿Usted cree que el Señor no podía haberlo hecho? Hubiera traído ahí, hermano, el mejor manjar, porque Él es Dios. Pero Él dijo no. Y respondió y dijo, el Señor le respondió con la palabra. Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo usó el Señor la palabra? Como una espada, hermano. Mira la herida que le hizo al corazón del diablo con esas palabras que le dijo. No solo de pan vivirá el hombre, bendito el nombre del Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo. Y el diablo aquí en esta segunda tentación usó la palabra. Es que es descarado. Usó la misma palabra. Usted sabe cuánta gente ha sacado el diablo de la iglesia con la misma palabra, pero simplemente torciendo y malinterpretando la escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Es que, hermano, se estaban dando era espada a los dos, porque el diablo también se la sabe. Si alguno se sabe la Biblia es el diablo, y ese sí se la sabe. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe que el diablo ahí se saltó un pedacito del versículo? Lea el Salmo 91, como dice. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Usted me ve aquí revestido de carne, pero es que yo soy Dios y usted me quiere tentar a mí. ¿Por qué me está tentando usted? Usted no me puede tentar, porque usted también está sujeto a la palabra, así usted sea el diablo. Lo que pasa es que se rebeló. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el Señor le está diciendo eso en dos aspectos. No solamente en el sentido de decirle que Él es Dios y que el diablo no tenía derecho de tentarlo, sino que el Señor le está diciendo, si yo me arrojo aquí del templo, yo estoy tentando a Dios. Porque uno mismo con sus palabras y con sus hechos puede tentar a Dios. Si a usted le dicen que no se vaya por ese camino porque es peligroso y usted se va, usted está tentando a Dios. Está tentando a Dios. ¿Pero por qué dice que está tentando a Dios? Sí, porque la Biblia dice que el avisado ve el peligro y se esconde. Conozca la Biblia. No, yo me voy por ahí porque es que Dios me guarda. Espere, que le están diciendo que no se vaya por ahí, que hay un peligro. Dios te está guardando antes de irte. Dios te está diciendo, no te vayas por ahí, te mandó el mensaje con alguien. Pero si usted se va, quién sabe si lo guarde. Porque el avisado ve el peligro y se esconde. Entonces, si lo haces, estás tentando a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe que dentro de las tentaciones me llama la atención esta en especial? Porque el diablo le estaba diciendo al Señor que le iba a entregar todos los reinos.
La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Pero también dice que Dios le había dado la autoridad al hombre sobre toda la creación. Pero cuando el hombre pecó, perdió esa autoridad y el diablo se la robó. Quiere decir que el Señor no contradijo al diablo ahí porque sabía que el diablo tenía el control del mundo. Por eso lo llama el Dios de este siglo. Entonces el Señor no le dijo, ¿usted qué me va a dar si es que eso es mío? No, el Señor no le dijo eso. El Señor reconoció, listo, por ahorita es tuyo. Por algún tiempo todo esto te pertenece, porque se lo robaste al hombre. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, una vez más usó la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, en el Evangelio de Lucas dice, el diablo entonces le dejó por un tiempo. Por un tiempo. El Señor lo que hizo fue resistirlo y lo resistió con la palabra y lo atacó con la palabra y se lo quitó de encima, fue con la palabra, pero no lo mató ni lo destruyó, porque dice que el diablo después de un tiempo seguramente volvió y lo tentó de alguna otra forma. Nosotros tenemos que conocer la palabra, nosotros tenemos que entender esta palabra, tenemos que tener un conocimiento amplio para cuando llegue a nuestra mente algo, tú sepas si eso es de Dios o no. Y a veces nosotros, hermanos, más fácil rechazamos la palabra que un pensamiento ajeno que venga. A veces oímos la palabra, hermano, y pensamos que eso es cosa de pastores. No, yo no creo eso. La Biblia no dice así. ¿Estás seguro que la Biblia no dice así? Y a veces más fácil tenemos la tendencia a dudar de la palabra, a dudar de algo que Dios nos ha dado, que de alguna otra cosa, de alguna voz extraña que pueda llegar y contradecirte, o contradecir la escritura o el mensaje o la palabra. Alguna otra persona llega y le dice, no crea eso que el pastor dijo, oiga, si cree pues también. Y entonces más fácil creemos a esa persona o a ese espíritu que a lo que realmente se predicó, lleno de unción y de gracia de Dios. Por eso es que la palabra nos está diciendo, hermano, el apóstol Pablo nos está diciendo que la palabra de Dios es una espada, hermano. Pero para poder manejar esa espada tenemos que conocerla, tenemos que practicar con ella, tenemos que hacerla en nuestra vida algo normal. ¿Usted cree que para un soldado en la guerra era cotidiano, hermano? ¿O no era cotidiano usar la espada? Imagínese en pleno combate y él peleando por allá con un palo y le pasen una espada y diga, bueno, ¿y esto cómo funciona? No. Cuando usted está, hermano, en el ejército, a usted le enseñan a manejar el armamento para que cuando vaya a la batalla no sea algo extraño. Y si se le trabó, sepa cómo arreglarlo. Si se le encascaró, es que ese es el nombre que le dan a eso. Sepa cómo arreglarlo. Sepa cómo apuntar, cómo disparar, cómo quitarle el seguro, cómo desarmarlo y volverlo a armar. Usted tiene que conocer la palabra, hermano, al derecho y al revés. Tiene que entenderla, tiene que tener un conocimiento para defenderse. ¿Por qué? Porque el diablo y el mundo no quieren que tú seas salvo. Ellos no quieren que tú seas salvo. Y la única manera de nosotros ser salvos es aprendiendo a manejar esta espada gloriosa, esta espada maravillosa que es la palabra del Dios Altísimo. Alabanzas al nombre de Jesús. Estemos en pie, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.